políticas energéticas. Adelante, licenciado Rogelio Calderón, lo escuchamos. Muchas gracias, licenciada. Antes que nada, muchas gracias a todos los que están participando y que están viendo este video. En efecto, como comentaban, bueno, ahorita vamos a hablar sobre un tema muy actual que ha sonado en todos lados, que es la estrategia, la política energética. En términos generales, muy lisos y llanos, una política energética es una estrategia y líneas de acción que un gobierno establece para conducir la producción, la distribución, consumo, comercialización, uso racional y eficiente, comentan algunos, de la energía. Esto tiene que ver con temas de regulación y con los reguladores más en la actualidad. Quiero comenzar hablando un poco sobre la historia de las políticas energéticas en México. Como sabemos, México fue uno de los primeros países en el siglo XX en tener una capacidad de producción en aquellas épocas de petróleo principalmente y gas. En lo que en Veracruz, en lo que se llama toda la faja de oro, hasta posterior a 1925-26 más o menos, se habla que fue el boom petrolero en esa zona, y posteriormente, bueno, ya hasta la expropiación petrolera y algunos otros eventos que hubo. Entonces, aquí quiero mencionar que las políticas energéticas ya existían antes de la Constitución de 1917, a lo mejor no porque no estuvieran explícitamente mencionadas, quiere decir que no existieran. Existían en su momento, que era atraer inversión extranjera para que pudieran producir gas y petróleo. Se dio la apertura para que se construyeran las primeras refinerías. La primera que fue en el puerto de Veracruz, finales de 1800. Y bueno, de ahí fue evolucionando. Quiero también hacer hincapié en que durante todo este tiempo, las políticas energéticas, digo, como cualquier política que no son estáticas, tienen que ver mucho con cuestiones geopolíticas y de lo que está sucediendo en el mundo. Por tanto, tiene un componente externo y un componente interno. Posteriormente, vinieron diversos cambios durante el siglo XX. Todos los países, ya por lo menos a partir de la primera mitad de 1900, comenzaron a poner más atención a sus políticas energéticas. Hubo algunos eventos internacionales que definieron cambios muy drásticos, como fue la crisis petrolera de 1973, 1978, posteriormente la caída del muro de Berlín, que aunque parezca que no, tuvo una influencia muy grande en cuestiones energéticas y en políticas internacionales, más allá de lo que significó para Europa y para Estados Unidos. Y posteriormente también con diversas crisis que han sufrido los países, se han ido modificando las políticas energéticas. Aquí podemos nombrar, uno de los principales detonantes para un cambio radical fue las crisis de los años 70, los cuales derivaron pues en proyectos o políticas como la de Estados Unidos de prohibir la exportación de petróleo por cuestiones de seguridad nacional. Fue durante esa época que se incrementó también la refinación interna para no depender del extranjero, que la crisis de 73 tuvo que ver con el suministro de los países exportadores de petróleo. Entonces, los países que no producían petróleo en aquella época, ni refinaban tampoco, tuvieron costos muy altos. Se incrementó la demanda, se disminuyó la oferta y los precios pues, se fueron a los cielos. Entonces, para comenzar, tenemos que entender que las políticas energéticas de cualquier país tienen que ver con cuestiones internas y con cuestiones externas. No se trata tampoco
de que estas no pueden cambiar, es como la estrategia de una empresa. Existen estrategias de corto, mediano y largo plazo, y existen estrategias emergentes. Esto es, políticas emergentes cuando hay alguna disrupción en alguna de las condiciones del mercado o hay un interés particular por apoyar a cierta industria. Vamos a pasar ahora ya al tema propiamente. Nada más quería hacer esta nota mental entonces ya mencionamos lo que entendemos como políticas energéticas. No existe una sola política absoluta en todos los países. Cada país tiene sus propias políticas. Como sabemos, en México la política energética le corresponde a la Secretaría de Energía. Lo podemos encontrar desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de la Administración Pública, que nos hablan de la administración centralizada, que es la Secretaría de Energía la encargada de establecer, conducir, coordinar la política energética para el corto, mediano y largo plazos. Porque la CENER es una Secretaría de Estado en la cual el Ejecutivo Federal delega ciertas funciones y atribuciones. Entonces es una parte especializada del Ejecutivo. Aquí también quiero remarcar que hay una diferencia muy grande entre lo que es establecer una política, lo que es legislar y lo que es regular. Principalmente, como todos lo sabemos, se tiene que planear estas tres cuestiones que van de la mano, son diferentes pero van de la mano. La política en cuanto a la legislación también, y en cuanto a la regulación, los reguladores, en cuestiones específicas, no únicamente de materia energética propiamente. Algunos pensaríamos que se trata únicamente de legislar en materia de las leyes primarias o secundarias en tema energético, como fuera la ley de hidrocarburos, la ley de la industria eléctrica. No es así, tiene un componente más grande porque se trata de la estrategia de un país. Por tanto, entran cuestiones de competencia, entran cuestiones de otras áreas del derecho que se tienen que regular también. Entonces, en principio, igual en términos muy generales, las partes de una política energética las podemos definir su ámbito de acción como tres principalmente, que es una, que van a determinar la relación entre particulares. Esto es en cuestiones de, por ejemplo, de electricidad entre particulares. También va a determinar líneas de acción para relaciones que el Estado, en su ámbito de derecho privado, tenga con entes privados o empresas públicas, personas físicas o personas morales. Y también tiene que ver con los órganos reguladores, los cuales, bueno, como sabemos, tienen desde la Constitución, tienen autonomía técnica, operativa y de gestión, lo cual no significa que sean autónomos o que sean un ente independiente de cualquiera de los tres poderes de la Unión, sino que forman parte también de estas políticas energéticas indirectamente. ¿Por qué? Porque lo tenemos que ver todo como una estructura que va a determinar las cuestiones de un país. Principalmente se menciona temas de electricidad, de gas natural y de petróleo. En estos casos, digo, se toma también en cuenta, debe tomar también en cuenta las tecnologías limpias, las cuestiones de procesos provenientes, pues, tanto del petróleo como la refinación, como de la producción de electricidad, la producción de gas natural, entre otras. Y
aquí es también muy importante continuar entendiendo que se trata de una estrategia. Al ser una estrategia de un país, debe de incluir o incluye eh, cuestiones de empresas grandes, pequeñas, medianas, empresas mexicanas y empresas extranjeras. Por lo tanto, también tiene componentes de política exterior. Se debe de tomar en cuenta también la balanza, las balanzas del país, las finanzas, digo, porque las políticas energéticas también se incluyen ciertos apoyos que va a dar el gobierno o incentivos que va a dar el gobierno para el desarrollo de algunas tecnologías, por ejemplo, las tecnologías renovables, como el caso de las subastas, como el caso de algún otro procedimiento. Entonces, aquí se trata también de tomar en cuenta la balanza del gobierno, porque el gobierno al final del día con estas acciones asume obligaciones de largo plazo. Entonces, en la cuenta del país tiene estas obligaciones como un pasivo y tiene pues la adquisición de electricidad como un activo. Entonces no se trata únicamente de tomar decisiones a la ligera, digo, por eso se emiten en México distintos documentos, programas para el desarrollo de la industria eléctrica, programas, pero bueno. Especialmente en México, cabe mencionar que el mercado energético se ha ido abriendo poco a poco, desde finales de la década de los 90, cuando se empieza a abrir un poco la parte de generación eléctrica, un poco de gas, de bien distintas reformas, digo que eran reformas energéticas al final del día. Hay una reforma energética con el presidente Calderón que permite más que nada la entrada de privados mediante ciertos contratos a la industria petrolera. Después viene la reforma del expresidente Enrique Peña Nieto, en la cual es una reforma un poco más completa, donde sí toma en cuenta la parte del petróleo, sin que se elimine la propiedad originaria de los hidrocarburos perteneciente al gobierno y al país, pero también se toman en cuenta cuestiones para abrir el mercado, de regularlo en temas eléctricos y en temas de gas natural. Y ahorita, bueno, estamos viendo que posiblemente exista otra reforma, a su vez. No sabemos de qué envergadura ni de qué tipo, pero bueno, ha sido en general la historia de las reformas energéticas en México. Se habla mucho de la participación privada en distintos sectores. En México, pues lo más importante para algunos ha sido, o lo que más llama la atención, es en cuanto al petróleo, digo, dada la historia que tenemos. Entonces, mucha gente se enfoca únicamente en el petróleo, pero las reformas energéticas han sido tendientes a petróleo, gas natural y electricidad, que ahorita lo estamos viendo también con algunas cuestiones que están sucediendo en el mercado. El gobierno cambió las políticas un poco a las que existían antes, entonces es parte de cualquier cambio que hay en el país. Aquí tengo una parte importante también de las políticas energéticas cuando hablamos en términos legales, son los tratados o los acuerdos que se firman a nivel internacional. Debemos de tomar en cuenta también que hay acuerdos. Uno de los que más se menciona es el Acuerdo de París, que es un acuerdo no vinculante, firmado en términos internacionales entre una diversidad de países. Hay algunos países que
que han decidido no firmar, hay otros que han decidido salirse. Ha sido, digo, por su misma naturaleza de que no es vinculante, han existido muchas asimetrías en su interpretación y en su aplicación. Al final del día es un acuerdo muy bueno en esencia, que busca disminuir pues, la huella del ser humano en el planeta. No establece exactamente cuáles son las reglas o las acciones que debe tomar cada país, pero habla de distintos principios. También nos menciona que hay excepciones para ciertos países, no se puede aplicar igualmente a todos los países, lo cual me lleva a hablar de algunas generalidades de las políticas energéticas. También las políticas energéticas toman en cuenta, como cualquier estrategia, cuestiones que son importantes para el desarrollo de la industria interna del país y para cumplir con objetivos internacionales también dentro de las capacidades de cada país. Una de estas capacidades, como ya lo había mencionado, es esquemas como las subastas eléctricas. Existe una capacidad límite para los países también para asumir obligaciones. No puedes únicamente asumir obligaciones sin pensar que no tienes la obligación del pago. Entonces, por eso hemos visto que algunos países utilizan esquemas como las subastas, otros utilizan esquemas como contratación directa, donde es contratos de ingeniería, procura y construcción nada más, y hay infinidad de mecanismos. Pero las estrategias energéticas buscan en muchos países, igual que en México lo hemos visto en algunas ocasiones, la diversificación de actividades, la diversificación de inversionistas, y deben tomar en cuenta las particularidades de cada región, país y la madurez de cada mercado. Una cuestión en planeación estratégica que todos conocemos es que no basta únicamente con copiar y pegar. Si a tal país le ha ido bien con una política energética, no necesariamente a México le va a ir bien con esa misma política energética, porque las realidades son diferentes, las variables y las necesidades son muy diferentes. También una característica propia de las políticas energéticas es que, al igual que la ley, no son inmutables, no se pueden mantener igual a lo largo del tiempo. Para esto hay de corto, mediano y largo plazo. Y tampoco están exentas de ser, de no cambiar. Esto es, no son estáticas. No podemos hablar que es muy difícil comparar y decir es que hace 10 años eso funcionó y ahora no va a funcionar, o viceversa, porque las circunstancias internacionales han cambiado. Ahorita voy a hablar un poquito más de algunos ejemplos a nivel internacional y hablando ya más concretamente sobre México. Entonces, tenemos que deben de tomar en cuenta infinidad de cuestiones. Sí, todas son adaptables, todas las estrategias son adaptables y son perfectibles. No existe, repito, una sola estrategia. Ahorita, una cuestión también que hemos visto a través de la historia y en el presente, es que todas las políticas, al no ser perfectas, pues siempre crean algunos problemas no para todas las empresas, o no para todos los jugadores de un mercado o de un país, sino para algunos. Entonces también se crean esas asimetrías, lo cual busca alguna política posterior ajustar o corregir esas asimetrías. México es un país que tiene poco en
en el mercado desregulado de energía. Entonces, pues hay poca experiencia, tanto regulatoria, tanto en mercados abiertos, es diferente. No podemos comparar un mercado maduro con un mercado inmaduro como el de México, que lleva algunos años, apenas. Entonces, tenemos ahorita, digo, lo que hemos escuchado de las políticas energéticas en México, ya pasando a un tema ya más actual, es que se busca reforzar el papel de CFE y de Pemex en el ámbito energético, permitiendo también la entrada de jugadores privados. Existieron muchas, es lo que nos dicen, que existieron muchas asimetrías donde posiblemente con una desregulación, digo, de golpe que hubo en el 2013, es lógico que queden muchas cuestiones sin cubrir o que no se materializaron. Entonces, que se busca equilibrar otra vez ese, ese papel tanto de las empresas estatales como de las empresas privadas. Cabe mencionar también que México es de los países que tienen empresas estatales. Hay algunos países que no tienen empresas estatales o que las tuvieron, digo, como España, por ejemplo, que las tuvieron y luego las privatizaron, aunque el Estado se quedó con cierta parte del accionado de estas empresas. Entonces, bueno, ha sido una evolución. Por tanto, México está en una situación particular porque tiene empresas de propiedad estatal. Ahorita también quiero comentar que no se debe únicamente pensar, porque esto creo que es importante cuando se planean las políticas energéticas, es que no es únicamente copiar y pegar. Cada empresa estatal o cada gobierno tienen digo, dentro de los rangos normales, aceptables, tienen la facultad de poder tomar sus decisiones, digo, sean buenas o malas, no lo sabemos. Entonces, la política, ahorita como la estamos viendo en México, en el corto plazo, pues es incrementar la producción nacional, no únicamente de hidrocarburos, sino también de productos procesados como la refinación, lo cual, repito, ya ha pasado en otros países. Estados Unidos pues tiene muchas refinerías, hay cientos de proyectos de nueva refinación en el mundo. Entonces ha sido una tendencia y quieren disminuir la exposición al riesgo de suministro de algún otro país. Hasta donde yo entiendo, el racional es que no es únicamente que sea más barato en un momento determinado la gasolina, por ejemplo, importarla de otros países, sino tener la capacidad de que en caso de cualquier disrupción o cualquier enojo, digo porque la política es así a nivel internacional, de cualquier enojo que se nos vaya a disminuir el suministro de gasolina o que se quiera utilizar como una moneda de cambio para alguna otra cuestión que no tenga nada que ver con cuestiones energéticas. Entonces, en términos de hidrocarburos es lo que podemos entender. En términos de electricidad, de igual manera estamos viendo que se quiere fortalecer el papel de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa muy grande, y ahorita está desarrollando principalmente proyectos de gas natural, tomando como ventaja la red de gasoductos privados que ya existieron que fueron licitados por CFE en México, lo cual hasta donde tengo entendido es aprovechar la capacidad ociosa que existe en esos gasoductos para poder incrementar la capacidad de generación y una regionalización del consumo de electricidad. Un ejemplo claro es una planta de generación de gas en Morelos,
la cual se informó y que en el estado de Morelos al mismo estado. Entonces, estamos viendo también una tendencia en las políticas. Las tendencias pueden ser implícitas o explícitas. Explícitas es que ya se hayan dicho, implícitas es que, bueno, las podamos leer entre líneas, más allá de 2 o 3 artículos que leamos. Entonces, yo veo una tendencia a analizar más la producción y la generación de electricidad, lo cual es interesante en un país tan grande como México y podría generar algunas eficiencias. También tenemos la cuestión de las políticas que decidieron no lanzar más subastas ni lanzar más rondas petroleras. Aquí quiero mencionar que las rondas y las subastas tienen que ver con el gobierno actuando como empresa de derecho privado, esto es con contratos o estableciendo obligaciones y derechos con otras empresas privadas. No hay que confundirlo con empresas que únicamente lleven a cabo operaciones entre particulares. Entonces, es diferente, la percepción ha sido diferente de empresas diferentes, ya sean grandes, pequeñas o medianas. Entonces, mexicanas o extranjeras. También otra cuestión que quiero mencionar aquí es que hemos visto que se le han dado ciertas instrucciones a algunos reguladores, digo, no sé qué tanto sea cierto, digo, han existido por ahí comentarios sobre detener por un determinado tiempo la expedición de algunos permisos, la expedición de algunas cuestiones relacionadas con las interconexiones, las políticas energéticas que fueron sujetas de varios amparos, también han estado en el foco del huracán, pero no es únicamente cuestiones atemporales, hasta donde tengo entendido, ha sido por un momento o por un tiempo determinado. Estas cuestiones no son algo fuera de lo común. Las políticas y los tratados, como mencionaba, también aparte de tener cuestiones de no ser lineales, también tienen excepciones. Las excepciones son una cuestión muy interesante, porque estas permiten al Estado restringir de cierta manera el actuar o la entrada de algunos participantes en el mercado, o de detener y revisar y reequilibrar algunas cuestiones, como en México lo fue el otorgamiento de los permisos, que nos dijo el gobierno que iban a detenerlos por un tiempo para poder analizar cuáles estaban usando y cuáles no, o ante una posible existencia de una burbuja. Esto ha ocurrido en países como España, donde también por un tiempo determinado se detuvo el otorgamiento de permisos para evitar una burbuja. Repito, el caso de Estados Unidos, de prohibir, salvo ciertos casos, la exportación de petróleo a partir de la década de los 70. Otros países como la Unión Europea, cuando tienen suministro de gas ruso en algunos gasoductos en conflicto, que al final del día, si lo analizamos bien, pues tiene muchas cuestiones políticas. O también estas excepciones permiten que, independientemente de que la política sea de una manera o que la legislación sea de una manera, se impida la entrada como empresas como chinas, como Huawei, en algunos mercados. Entonces las políticas energéticas tienen muchas cuestiones tanto históricas como en un momento determinado. No podemos hablar que todas deben de ser iguales, ni que todos los países deben actuar igual. Cada país tiene sus
sus particularidades. Entonces, también no puedo dejar de mencionar que, bueno, también en México hemos visto que algunos países o grupos de empresas han tenido comentarios sobre la política actual del gobierno, a lo mejor de dar un poco más de privilegios a las empresas estatales que a las empresas privadas. Y esto es parte de lo que sucede en todo el mundo. Digo, lo mismo se han criticado proyectos en algunos otros lados. El ejemplo que me gusta mucho poner es el de Nord Stream 2 en Europa, que recibió muchas críticas y pues al final del día, como lo dijeron algunas veces, pues las políticas energéticas de Europa se deciden en Europa, no se deciden en otros países. Es lo mismo que en México. Entonces, con eso quiero dar por terminada esta plática. En términos generales, quería poner qué es algunos ejemplos de lo que no es o de lo que se espera que no sea. Si en son temas muy amplios, he escrito ampliamente sobre estas materias. Si a alguien le interesa, digo, con gusto puedo compartirles el análisis que he hecho sobre el tema o sobre temas específicos, sobre las excepciones que ha habido. El tema de competencia no lo quise tocar aquí, porque también es un tema muy importante, pero es muy largo, muy amplio. Pero también la competencia tiene excepciones y depende mucho de las políticas energéticas, que al final del día, como en los países soberanos, pues son decididas principalmente dentro del mismo país y por su gobierno y cambiantes, a veces con cada cambio de gobierno, de presidente o de primer ministro. Muchas gracias. Gracias, licenciado Rogelio Calderón. Agradezco la participación de esta ponencia. Muy interesante, la verdad es que muchos desconocemos lo que es todo un desarrollo de lo que son las políticas energéticas y sobre todo de cómo manejó y cómo fue planteando qué es mejor para México, bueno, qué es lo que tiene México y qué es lo que tienen otros países, que no puede ser de la misma aplicación. Y bueno, pasamos a la pregunta que tenemos para usted. Gracias. ¿Cree usted que la política energética actual es la correcta o no? No me quiero meter en esos temas sobre que esté bien o esté mal. Creo que la política es como es, en el corto, mediano y largo plazo. Creo que tiene componentes positivos, tiene algunos componentes negativos y otros que se deben de aclarar, pero creo que únicamente el tiempo nos lo podrá decir. No quisiera entrar mucho en ese tema porque es un tema muy político y pues a lo mejor sería materia de otro foro. Y entonces, ¿qué riesgos ve usted con las políticas energéticas actuales? Ya que no quiere entrar a detalle de las cuestiones políticas, ¿qué riesgos ve usted con las políticas energéticas? Pues ahorita como lo estoy viendo específicamente de las políticas de este gobierno, es que a lo mejor no se vayan a materializar algunas, que exista más intentos de injerencia extranjera, digo, como ya lo hemos visto, en las políticas que son soberanas de México, porque tiene su propia realidad, como ya mencioné, como usted lo menciona, no es nada más de copiar y pegar, ni ver qué es lo mejor para un grupo de empresas, ni para otro grupo de empresas, sino que es algo muy complejo. Ese riesgo lo veo latente, lo hemos visto no nada más en México, en todo el mundo, que ciertos países quieren tener su dicho en las políticas. Y entonces, ese a lo mejor sería el riesgo más grande, lo cual espero que no sucediera. ¿Por qué? Porque los tiempos van cambiando. Ahorita hemos visto una tendencia también a nivel internacional de proteccionismo, no únicamente en México. En Europa, en Estados Unidos, proteccionismo a ciertas industrias, a ciertas empresas.
Entonces, también eso lo vería como un riesgo, que nosotros o que México decidiera hacer lo mismo que le dicen todo el mundo y que al final del día pues resulta que no es lo que más le convenía a México. El ejemplo claro es el de la refinación, que a pesar de que ha habido mucho ruido que dicen que es que ya nadie construye refinerías, nadie incrementa refinación en el mundo, sí sucede, y ejemplos hay muchos, o que únicamente México está a favor de los hidrocarburos para la generación de electricidad o el combustóleo, cuando países como Alemania instalan plantas de carbón, digo, a principios de año una planta nueva de carbón, o hay otros países que en lugar de producirlo en su país, la electricidad la producen con carbón en otro lado y la importan. Entonces, que no se analizara bien cuál es el impacto de las políticas en las empresas extranjeras, pero también en las empresas mexicanas, en las empresas grandes, pequeñas y medianas. Es muy difícil que tener una política para todo el mundo, o que todo el mundo esté contento, pero que exista un equilibrio. Que no exista un equilibrio también sería un problema muy grande, que ya lo hemos visto en las reformas energéticas anteriores, y en esta seguramente lo vamos a ver, pero repito, son perfectibles, y también que a lo mejor que nos quedáramos con la idea de que la política actual o la política anterior eran inmutables y perfectas y que nada se debe hacer o nada puede cambiar. En términos generales, esa sería mi Bueno, respuesta. pues, licenciado, agradezco nuevamente su participación a esta mesa de análisis política exterior actual con el tema de políticas energéticas. Y bueno, por parte de la Red Veracruzana de Estudios Jurídicos y de mi parte, pues agradecemos esta participación. Y también quiero agradecer a cada uno de los asistentes que estuvieron en cada una de las mesas. Y bueno, pues hasta este momento concluimos, pues cerramos estas mesas de análisis que iniciamos con la de educación y derecho laboral y concluimos con esta de política exterior. Y pues los esperamos la próxima semana para finalizar lo que es este foro. Y pues no me queda más decir que pues muchas gracias. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Sí, Buenas noches. hasta luego. Gracias. Hasta luego.